Yo creo que dos conceptos que has dicho, heterosexualidad, familia nuclear, no son originarios del cristianismo, aunque es verdad que cristianos hayan podido sacralizar este asunto, sino propios de la revolución industrial siglo XIX, por ir a la familia nuclear. O sea, no hay nada más anticristiano que defender obsesivamente la familia nuclear. Progres, no nos flipemos tampoco. O sea, lo verdaderamente cristiano es la familia eclesial, es decir, una familia que no sabes dónde acaba y dónde empieza. Es decir, por ejemplo, yo cuando era pequeño, en Arroyomolinos de Montánchez, Cáceres, cuando yo iba los fines de semana a ver a mi abuela, 3-4 veces a lo largo de la tarde del domingo llamaban a la puerta, pasaba la vecina, o sea, y eso ya es como los restos que nos queda de la sociedad tradicional. Pero eso es una familia extensiva, ¿no? Donde nadie se siente solo, donde no vivimos en pisos, en edificios de 8 pisos con los vecinos que viven pared con pared y ni si saben el nombre. Bueno, eso por decir que el concepto y defensa de familia nuclear no es cristiano. Lo cual, claro, si lo que queda son individuos atomizados, pues dice, hombre, por lo menos aférrate a algo, ¿no? Y después, Foucault es el que dice que el binarismo, homosexualidad, heterosexualidad, Foucault o Foucaultianos, es algo propio del siglo XIX. Esto de la identidad homosexual o heterosexual es algo extremadamente moderno. Sí, tienes razón que lo hice, pero es verdad que también, por no hacer trampas, o sea, que históricamente la institución católica o la mayoría de textos católicos han alumbrado que la unión natural o deseable por Dios es la que se da entre el hombre y la mujer. A pesar de que la identidad homosexual como tal, que tienes razón, que Foucault la arrastra, que nace en el siglo XIX y que por eso dice, ¿no? Es absurdo decir que en la antigua Grecia eran bisexuales, homosexuales, tal. Pero sí que ha naturalizado o ha sacralizado o ha tenido su apuesta por una determinada concreción del amor y de sus formas concretas del amor. Y no es como, bueno, porque ahora será esto, pero se podría dar otra cosa. O sea, mi pregunta es, una persona que tenga una trieja entre 3 hombres, imagínate, y que adopten a un niño, ¿está al mismo nivel de familia a los ojos de Dios que un hombre y una mujer que tienen un hijo biológico? O sea, yo abordaría la pregunta de otra manera. Sí, porque o sea, no es... Sin mentalidad, y volvemos al principio del podcast, ¿no? Qué bien queda esto. No, está muy bien. Yo digo que hoy somos incapaces de pensar si la mentalidad anticonceptiva, como la mentalidad anticonceptiva, es decir, todo látex mediante, y nos hace imaginar cosas que hace 80 años serían imposibles, ¿no? Entonces, toda la visión cristiana de la sexualidad, del matrimonio, además de tener su inspiración bíblica, en el principio hombre y mujer los creó para que fueran una sola carne, de nuevo el tema de la carne, tiene un despliegue muy orgánico. O sea, habría que ver cómo se desarrollan 3 personas que mantienen juntas orgiásticamente relaciones sexuales y este tipo de cosas que en parte ya han sido probados por la historia. Y la monogamia, si las connotaciones negativas que pueda tener de posesión y tal y cual, está demostrado históricamente, más que cristianamente, como una fe que también a veces hay que apostar por eso, pero tiene su razonabilidad histórica. Pero que algo persista en el tiempo no quiere decir que sea deseable o que sea bueno, porque entonces diríamos que el patriarcado... Eso es otro entonces, tema. Sí. Claro, que la monogamia haya perdurado 2000 años no quiere decir nada más allá de que tiene éxito reproductivo como sistema social. No, el tema es, claro, vamos a ver, que históricamente contextualizado, por eso me refería yo al principio a la creación de un paradigma nuevo a partir de los años 50 del siglo XX, en el sentido en que la pregunta sobre ¿qué hacemos? O sea, con una persona que se siente atraída hacia el mismo sexo y solamente... O sea, esa pregunta no existe, y esto es lo que es difícil de entender en sentido cultural, antes de X momento, ¿vale? Porque antes lo que tienes es reproducción, o sea, en el sentido de... nadie se le ocurre la pregunta de un deseo sexual disociado de la procreación, que es lo que quería decir. No es que no existiesen técnicas anticonceptivas anteriormente, pero en un sentido cultural es una pregunta que no se daba, en el mismo sentido en que no se pueden dar una serie de preguntas hoy en día
porque a lo mejor no existe, pues qué sé yo, una clase de persona que yo que sé, que tenga una relación especial con la inteligencia artificial que hoy en día no se ha dado todavía, o sea, preguntas antropológicas que no estén ni siquiera abiertas porque no hay la tecnología para darlas, en cuanto a, pues no sé, potenciación de tu propio cuerpo a través de técnicas médicas donde puedes modificar la capacidad de reproducirte con otras especies, por así decir, ¿no? O sea, la capacidad de tener sexo con otra especie y tener descendencia fértil. O sea, imagínate la serie de preguntas que se podrían dar. Simplemente lo que estoy diciendo es trivial, que es que, evidentemente, ¿no? La pregunta que tú planteas no se da hasta cierto momento. Lo cual sí, no es... porque había sodomía, o sea, que sí, que eso existía, o sea, que sí que era un tema que se daba, ¿no? O sea, que no tenía el calado y la importancia y de no ahora. institucionalizado. Claro, lo interesante, Claro. lo que dice Ni Foucault... como identidad, eso es verdad. Lo que dice Foucault es que no hay una identidad. O sea, la persona que comete un acto no es Eso X es, sí. por hacer X, ¿no? Pero ese acto estaba condenado y era un pecado y era inmoral. Todos los actos fuera de la reproducción dentro del contexto del matrimonio eran inmorales, en sentido de ética sexual. Hemos acabado aterrizando la ética sexual, que era algo que no quería, pero en un sentido fuerte, y lo digo así, o sea, en el sentido católico solo hay millones de formas infinitas de buscar el placer o de satisfacer el deseo, llámese, no lo digo de manera de juzgando, ¿no? Sino el sentido real. Se puede de mil maneras buscar el placer, pero solo hay una forma muy concreta, un camino muy específico para llevar una vida feliz dentro de lo que significa tener descendencia. Y educarla con todo la carga que eso supone. Yo creo que en sentido biológico se podría decir a lo mejor de que hay una serie de características humanas en cuanto a qué especie que hacen que la carga educativa, esto es una cosa que nos distingue de otras especies, el tiempo que se requiere para una cría humana para formarse como adulto competente es mucho mayor que en cualquier otra especie, ¿no? Por así decir. Eso no significa que hay una especie de base biológica que justifica el sacramento del matrimonio. No lo significa en absoluto, ¿no? Pero sí que hay una serie de constantes, por así decir, que pueden variar, pueden ser flexibles, pero hay una especie de núcleo duro en diferentes culturas. O sea, no hace falta que sea el catolicismo. Es decir, todas estas preguntas, pues el católico estaría de acuerdo a lo mejor con un chino de pueblo y con alguien en un país, pues yo qué sé, en Zimbabue y con... ¿no? Porque lo único en este debate es la postura occidental que ha creado este nuevo espacio donde el deseo se desliga por completo del sexo.